Pues esto, yo trabajo en una sala de partos y en un centro de salud y tal vez como lo más conocido de nuestro trabajo de las matronas es la asistencia al parto, pero en los centros de salud, en lo que llamamos unidades de atención a la salud sexual y reproductiva, trabajamos acompañando en otros procesos que no son estos, no son el embarazo, parto o posparto. Pues en el consejo contraceptivo, en la prevención y detección de ITS, en muchos ámbitos y entre ellos pues el acompañamiento a desajustes del ciclo menstrual. Entonces, me he centrado en generar una propuesta que pueda servir para las matronas en el acompañamiento a estas personas que consultan por dolor menstrual en atención primaria, en la consulta de atención primaria. Em, para introducir un poco, la dismenorrea es el término médico que se utiliza para definir el dolor menstrual y suele ser un dolor que se presenta el primero y el segundo día en la zona del bajo vientre y que puede tener características que son diferentes según la persona, pero que sí suelen compartir esto. Se clasifica a nivel médico en primaria y secundaria. La secundaria va asociada a una patología, a una enfermedad, como puede ser la endometriosis, que actualmente se conoce más, o los miomas uterinos, y la primaria es aquella en la que se ha descartado que haya otras causas, como las de dismenorrea secundaria o otras causas que pueden hasta no estar asociadas a temas ginecológicos. El diagnóstico de la dismenorrea secundaria, que es la que necesita, bueno, tiene un abordaje más complejo, lo hace normalmente una ginecóloga y se basa en las características del dolor, en cuándo aparece, cómo es, qué síntomas van asociados y en la exploración física, normalmente con pruebas diagnósticas y al ver qué respuesta tiene al tratamiento que se hace. Como la dismenorrea secundaria es un tema bastante complejo y que necesita de un abordaje mucho más amplio, yo me he centrado solo en la primaria, aunque en muchos casos la secundaria también podría beneficiarse de esta intervención. La dismenorrea primaria, el dolor con la menstruación, es una condición que está súper oculta, está infravalorada, infradiagnosticada y en gran parte es producto de una sociedad patriarcal y machista que normaliza el dolor en el cuerpo de las mujeres y resta importancia a las vivencias que viven todas las personas que menstruan, que al final son la mitad de la población. El sesgo de género ha estado presente en la atención a los procesos sexuales históricamente, pues como el embarazo, el parto, la menopausia y entre ellos también pues la menstruación. Han sido sobremedicalizados, pero a la vez han sido invisibilizados y hasta se ha retrasado el diagnóstico o el tratamiento de patologías que viven las mujeres. Y esto confluye con el sistema biomédico, la mirada biomédica de la salud, que tiende a centrarse en partes cada vez más pequeñas del cuerpo y las entiende que cuando no funciona entiende que hay un defecto que tiene que ser corregido de forma física o química. Entonces, este modelo nos sirve o nos ha servido para conseguir muchos logros en la atención a la salud, pero a veces pierde de vista la interrelación entre la parte física y todas las demás esferas del ser humano. Mencionar también que este modelo se asocia a un aumento en el consumo de psicofármacos que es especialmente alto en mujeres, que se duplica o se triplica respecto a los hombres. Entonces, antes de seguir, mencionar que para clarificar los términos, aclarar que hablaré de mujeres y de personas que menstruan, para poder incluir a todas las personas que menstruan, han menstruado o han dejado ya de menstruar. No todas las personas se identifican como mujeres y no todas las personas que se identifican como mujeres menstruan. Entonces, por incluir todas las realidades, utilizaré los dos términos. El uso del término mujer también es porque la mayoría de estudios se basan solo en mujeres cisgénero, entonces las conclusiones que pueden extraerse probablemente son incompletas para personas que aunque compartan características físicas o hayan vivido experiencias o aprendizajes similares, pueden no sentirse completamente representadas. El objetivo del trabajo era el que he dicho, un diseño de una propuesta dirigida a las matronas para poder acompañar a las personas que consultan por dismenorrea. Normalmente el primer escalón de atención
los centros de salud suele ser con la matrona, al menos en Cataluña, porque la población conoce nuestro trabajo y a veces también los profesionales, médicos, enfermeras nos derivan a personas que consultan por este motivo. Y los secundarios pues son estos. Una parte es visibilizar qué tratamiento se hace desde el sistema biomédico y qué tratamientos complementarios han sido estudiados. Y por otro lado, trabajar lo que son los factores socioculturales en el dolor menstrual y proponer herramientas para el autoconocimiento del ciclo y para la autogestión de este dolor menstrual. Una vez esto, descartado que pueda haber un origen que pueda estar relacionado con una enfermedad. Entonces, la salud menstrual se define como esto, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad. Actualmente, asociaciones como la Americana de Ginecología y de Obstetricia la catalogan como el sexto signo vital, ¿no? Entonces, aunque se le reconoce la importancia a nivel científico, continúa sufriendo aún así una falta de inversión y de investigación. Históricamente se ha reducido a la función solamente reproductiva y se ha obviado la implicación a nivel psicológico y social del hecho de menstruar. Menstruar de forma regular es una novedad, de hecho, en la historia de la humanidad, porque hay mejor nutrición, hay la posibilidad de espaciar los embarazos, entonces muchas personas dejan de estar constantemente embarazadas o lactando durante la mayor parte de su vida, y la aparición de este sexto signo vital de forma regular es un indicador del estado de salud. Entonces, cuando se altera, permite detectar carencias, disfunciones que pueden ser tratadas de forma precoz si se les presta la atención que necesitan. El dolor menstrual es una experiencia que es transversal, independientemente de la edad, del nivel socioeconómico, de la cultura, y tiene una prevalencia en España de que casi 2/3 de las personas expresan que viven con dolor menstrual y casi la mitad necesita medicación de forma habitual para el dolor. Esto genera obviamente un impacto vital con dificultades para hacer la vida normal, conduce a cancelar planes y ausentarse de forma puntual o continuada del trabajo o de los estudios. Y esto se relaciona con una información recibida que se relaciona con una concepción social negativa de la menstruación, que todavía arrastra el tabú menstrual y el estigma y la discriminación menstrual que ha habido históricamente. El conocimiento, ya sea formal o sea informal, parte de esta visión que decía, basada en la función reproductora, obviando la parte social y psicológica del hecho de menstruar, y en muchos casos el interés en la edad adulta se relaciona con la búsqueda de un embarazo, ¿no? Otra vez lo físico. Además, cuando se contacta con los servicios sanitarios, muchas veces se encuentran con profesionales que no han tenido una formación suficiente con respecto a la salud sexual y que muchas veces además no tienen una visión con perspectiva de género. Se sigue normalizando y se sigue considerando poco importante el dolor menstrual, y cuando se trabaja con él, en general la respuesta es farmacológica, ¿no? Con calmantes o con anticoncepción hormonal. Aunque la anticoncepción hormonal ha supuesto un avance súper importante en derechos sexuales y que ha permitido además a nivel médico tratar problemas ginecológicos, se usa de forma generalizada para regular la regla, ¿no? Lo que decimos regular la regla, sin explicar cómo funciona realmente, cuál es la acción de estos fármacos y los efectos adversos que pueden tener en muchos casos. Entonces, lo que yo me cuestiono no es el uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición, por suerte, sino que sean la primera y la única respuesta en muchos casos, sin ofrecer otras posibilidades. Entonces, respecto al dolor menstrual, ¿por qué, no? ¿Por qué aparece? ¿Por qué es una experiencia tan universal? Hasta no hace mucho se asociaba a problemas psicológicos, emocionales, se atribuía a ansiedad, según algunas teorías psicológicas, al rechazo del rol femenino o a la frustración por no conseguir un embarazo. Y en los últimos tiempos ha habido más investigación científica y se conoce que este dolor se activa con las contracciones musculares del útero para expulsar la sangre menstrual al final de un ciclo que no ha conducido a un embarazo. Estas contracciones están mediadas
por la producción de prostaglandinas. Esta es la hipótesis más aceptada a nivel científico. Las prostaglandinas son unas sustancias que participan en procesos como el dolor, pero también en la inflamación y en otros como la regulación del sueño. Y se ha observado que sus niveles están directamente relacionados con el dolor menstrual, son más altos en los primeros 2 días de menstruación y sus niveles son mucho más altos en personas que tienen dismenorrea. Entonces, en un ciclo normal se produce la ovulación y después hay un aumento de progesterona para sostener un posible embarazo, que al no producirse descienden estos niveles y este descenso de la progesterona es lo que se teoriza que activa unos procesos, ¿no?, que conducen a la producción de prostaglandinas. Estas sustancias hacen que el útero se vaya contrayendo, estas contracciones reducen también el riego sanguíneo y la llegada de oxígeno y aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas del dolor. En los últimos años ha habido distintos grupos de científicas que han estudiado con mucha más profundidad el ciclo menstrual, han monitorizado muchos ciclos y han demostrado que este dolor, la dismenorrea, no se produce solo en ciclos en los que hay ovulación, sino también en ciclos en los que no la hay. Entonces esto empieza a visibilizar que hay mucho desconocimiento todavía respecto a la normalidad del ciclo menstrual, a las alteraciones que aparecen y se abren pues, nuevas vías de investigación como puede ser el desajuste en el equilibrio entre el estrógeno y la progesterona u otras hormonas que influyen en el ciclo menstrual. Y no solo esta hipótesis que se considera a nivel médico como la única de momento. Entonces, yo planteo otras hipótesis, algunas vienen de contribuciones desde la obstetricia, desde la atención al parto, que teorizan que el dolor en el parto tal vez no es tan normal como pensamos, ¿no? Que sí que es una experiencia que es muy habitual en la mayoría de mujeres, pero hay experiencias muy diferentes y que a veces son hasta contradictorias, ¿no? Y que una función fisiológica como puede ser respirar o caminar no duele, entonces, ¿por qué tendría que doler una función también normal, ¿no?, como es la del parto? Uno de los orígenes que se propone es la asincronía muscular, ¿no? El dolor en sí es un factor, es algo que nos protege, ¿no? Cuando hay dolor, el cuerpo genera una acción para defenderse o para escapar del peligro, y el dolor visceral, el que proviene de los órganos, de algún modo la función que tiene es indicar que hay un desequilibrio a nivel fisiológico, ¿no? Si yo tengo sensación de la vejiga llena, mi cuerpo de alguna manera activa una urgencia para ir a vaciar esta vejiga, ¿no? Entonces, que la sensación de dolor en el útero o de activación en el útero de alguna forma conduciría o podría conducir a el vaciado, digamos, del flujo menstrual, ¿sí? Aunque tiene funciones también en otros ámbitos, ¿sí?, como puede ser el placer, pero en este caso nos centraríamos en esto. Entonces, entender que el útero es un músculo que tiene dos tipos de fibras, unas de longitudinales que van a lo largo del cuerpo del útero y otras de circulares que cierran el cérvix por abajo. Para entender esta sincronía muscular, esta teoría que habla de la sincronía muscular, recordar que las fibras, o exponer que las fibras longitudinales están inervadas por el sistema nervioso parasimpático y las circulares por el simpático. El sistema nervioso simpático y parasimpático, esto sí para recordarlo, se activan en momentos distintos. El simpático es en estado de alerta, de activación para luchar o para huir, y el parasimpático en estado de relajación. Entonces, sí que se conoce que en el parto, por ejemplo, para que se abra el cérvix, se produzca la dilatación, estas fibras circulares tienen que relajarse. Entonces, el sistema simpático tiene que bajar. Si hay mucha activación porque hay miedo, porque hay alerta, porque hay ansiedad, se cierra el cérvix, entonces se produce como una lucha, ¿no?, entre unas fibras que intentan bajar al bebé y otras que deberían abrirse, pero que están activadas, ¿no?, y están de alguna forma generando resistencia. Entonces, esto podría ser lo mismo que ocurre con la menstruación, ¿no? El cuello del útero se tiene que abrir un poquito para que salga el flujo menstrual, y las contracciones musculares del cuerpo del útero, pues si no encuentran una apertura suficiente, se acaba generando una sensación de dolor. Es importante también que la vía nerviosa del útero
llega a una zona cerebral que conecta con las emociones y se relaciona el aumento del dolor con la emoción del miedo. Sí que es una función protectora que puede amplificar o puede deformar esta interpretación de los estímulos. Entonces, la parte emocional o psicológica influiría en la parte física y al revés. Este síndrome de miedo, tensión, dolor es como un círculo vicioso, ¿no? En el que la sensación física, que es un estrés físico, realmente la contracción del útero, genera una activación a nivel cerebral y a nivel cerebral hay unos aprendizajes que activan unas alertas que van activando cada vez más este dolor. ¿Y por qué se activan estas alertas a nivel mental? Porque hay un aprendizaje social que nos dice que menstruar duele, que parir duele, ¿no? Y que además no es algo importante para el mundo. Y a partir de aquí hay una mujer, Mónica Felipe Larralde, que desarrolla una hipótesis que dice que la dismenorrea primaria tiene su origen en parte en este aprendizaje sociocultural. Estos serían algunos de los factores que influirían. Entonces, de alguna forma relaciona el patriarcado con el efecto que tiene en el cuerpo y en el útero, ¿no? Todas estos aprendizajes generan tensión en el cuerpo y esta tensión en el cuerpo, como se ha visto, pues activa o retroalimenta este círculo vicioso. Y un poco para exponer la propuesta que he hecho a nivel de intervención, los objetivos, ¿no? Que ya los he explicado, es la intervención con las matronas, el proponerles una guía común para atender a estas personas y esto de algún modo da herramientas a las usuarias para el autoconocimiento del ciclo menstrual y para la autogestión de la dismenorrea. Es una actuación que se propone para hacer dentro de las mismas visitas para facilitar el acompañamiento, ¿no? Porque a veces pues, no hay suficiente formación o no hay suficiente tiempo muchas veces para pararse a ello. Esta sería un poco la distribución de las visitas. En la primera lo que ya se hace normalmente, ¿no? Una historia clínica, una exploración física, valorar si hay criterios de derivación al especialista y empezar con la propuesta educativa y terapéutica con respecto al ciclo menstrual, conocer cómo funciona, hacer un calendario menstrual, que es un registro que ahora veremos, y también para la gestión de la dismenorrea. En una segunda visita se profundiza en algunos de estos temas y en la tercera se habla de esto que hemos hablado, ¿no? De la influencia del patriarcado, de los factores culturales en la dismenorrea y se propone una herramienta que es la relajación del útero. Y la última visita es para el cierre y la evaluación. Aquí os pongo algunos de los materiales que se utilizan para exponer un poco más la anatomía en función de la edad, de los conocimientos previos, algunas imágenes para explicar las fases del ciclo menstrual. Este es el calendario menstrual que se propone, que además de registrar el flujo menstrual, pues también propone registrar otros ciclos. Hay otros factores que aparecen durante el ciclo, ¿no? Pues el sueño, el deseo sexual, el nivel de energía, de concentración, que son formas de conocer un poco más lo que ocurre y las propuestas que hay desde el sistema médico y las que se proponen para gestionar el dolor menstrual, ¿no? Los calmantes y los anticonceptivos, como se ha dicho, pero medidas no farmacológicas que han sido estudiadas también, como el calor local, el trabajo manual con fisioterapia, las terapias complementarias y factores que tienen que ver más con la prevención, el estilo de vida, ¿sí? Pues la alimentación, la actividad física, el descanso, los cuidados, evitar tóxicos. Y por último, esta herramienta, la relajación del útero, que se basa en una técnica ya conocida y es una relajación sencilla que busca activar el sistema nervioso simpático a través de las sensaciones físicas, la autosugestión, el buscar sentir estas sensaciones de pesadez y de calor. Entonces, cuando se ha estudiado, aunque la muestra es muy pequeña, se ve que se reduce el dolor y que remite también, es decir, o se reduce completamente o remite mucho en muchas personas. Influye también en otras áreas, en el deseo sexual y el placer y en la confianza. Sí, estos son los enlaces que se facilitan. Y bueno, un poco como conclusiones, yo me encuentro que muchas veces las personas consultan porque saben que el dolor no es normal, pero siguen faltando herramientas, además de tiempo, para poder acompañarlas. Entonces, no se ha implementado esta propuesta, pero yo esperaría pues, que las matronas tengan más sensibilidad, una visión más amplia y más herramientas y que el usuariado pues, pueda
conseguir más herramientas para la autogestión, ¿no? Para el conocimiento y la autogestión. Y bueno, como limitaciones, la extensión de temas es enorme y yo me he centrado en estas hipótesis de trabajo, pero podría haber muchas más. Y como también limitación que me pongo es que las diversidades sexuales no están muy incluidas en gran parte de estos trabajos, ¿no? Entonces, lo que decía al principio, que pueden no sentirse representadas. Como fortaleza es que yo creo que podría realmente ser incluido dentro del sistema médico de salud porque no lo rechaza, sino que añade propuestas. Y ya está, muchas gracias.